¿Alguna vez sentiste que estabas a un solo paso de rendirte, justo antes de que algo sobrenatural tocara tu vida? ¿Has tenido días en los que miraste al cielo sin palabras, solo con el corazón cansado, preguntando, Señor, ¿todavía queda algo para mí? Porque si esta pregunta ha vivido en tu alma, este mensaje no llegó por casualidad. Llegó porque Dios quiere hablar contigo hoy, y lo que estás a punto de escuchar puede ser la señal que tu espíritu ha estado esperando durante años. Y si te dijera que tu milagro no está perdido, que no está lejos, que no está retrasado, sino que está manifestándose hoy, y que Dios quiere confirmártelo con una claridad que estremecerá tu alma? Y si te dijera que lo que parecía estancado está empezando a moverse, aunque tú no lo veas todavía? Y si te dijera que el cielo ya tomó una decisión sobre esa petición que tú presentaste con lágrimas, y que este video es parte de esa respuesta? Ese pensamiento te inquieta, ¿verdad? Intriga, esperanza, un leve temor santo, como si algo invisible se estuviera acercando a ti, tocando tu espíritu y recordándote, no estás solo, no estás olvidado, no todo terminó para ti. Muchos llegan aquí heridos, cansados, con una historia marcada por pérdidas, traiciones, silencios, noches largas, personas que fueron fuertes durante años, hasta que el corazón dijo, ya no puedo más. Pero hoy Dios te reunió aquí para decirte algo muy distinto al abandono que sentiste. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Tu historia todavía tiene capítulos que no conoces. Tu dolor no será inútil y lo que viviste no fue en vano. Hay algo poderoso que Dios quiere revelarte hoy. Algo que ha estado oculto, no porque Dios quisiera esconderlo de ti, sino porque necesitabas estar preparado para recibirlo. Y hoy Él te dice, hijo, hija, llegó el momento de abrir tus ojos. En los próximos minutos vas a comprender por qué no avanzabas, por qué el milagro no había llegado, por qué Dios te mantuvo firme incluso en tus peores días y, lo más importante, qué señal divina está confirmándote que tu milagro comienza a manifestarse hoy. Voy a mostrarte 8 revelaciones bíblicas que te ayudarán a interpretar la mano de Dios moviéndose en tu vida. 8 llaves espirituales que abrirán aquello que parecía cerrado. 8 verdades que pueden transformar tu camino si permaneces conmigo hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios, mi milagro empieza hoy. Hazlo como un acto profético, como un paso de fe, como una declaración espiritual que abre puertas. Cuando declaras, tu espíritu se alinea con lo que Dios ya decidió. Escúchame, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar el rumbo de tu vida. Cada minuto de este video es una oportunidad para que una bendición sea desbloqueada. Cada palabra puede ser la chispa divina que encienda tu milagro personal. No te desconectes, no te distraigas. Dios ha reservado algo especialmente para ti. Respira profundo, porque el estudio comienza ahora y lo que Dios quiere revelar hoy es para ti. Hay momentos en la vida en los que uno se siente exactamente como aquella mujer de la Biblia, cansada, debilitada por años de dolor, rodeada de opiniones ajenas, marcada por diagnósticos humanos, y aún así sosteniendo dentro del pecho una pequeña llama que nadie más comprende. Esa mujer llevaba 12 años sangrando, 12 años perdiendo fuerzas, 12 años siendo rechazada, 12 años intentando curarse por sus propios medios sin conseguirlo. Y es aquí donde su historia se cruza con la tuya, porque ella no fue sanada cuando estaba fuerte, limpia, animada o segura de sí misma. Ella fue sanada en su momento más vulnerable, en ese punto en el que cualquier persona habría dicho, ya basta, ríndete, esto no tiene solución. Y sin embargo, ella decidió dar un paso más, estirar su mano una vez más, creer un poco más. Y es en esa decisión, pequeña a los ojos de los demás,
gigante a los ojos del cielo, donde comenzó la manifestación del milagro, así como hoy comienza el tuyo mientras recibes esta palabra. La Biblia dice que ella se dijo a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sana. Y aquí hay un misterio espiritual que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. El milagro no comenzó cuando tocó a Jesús. Comenzó cuando ella cambió lo que se decía a sí misma. Porque antes de ver la transformación en su cuerpo, hubo una transformación en su mente, una convicción interna que se alineó con el cielo, un pensamiento de fe que derrotó 12 años de desesperanza. Y quizá tú llevas años diciendo cosas pesadas sobre ti mismo sin darte cuenta. No puedo, ya no hay solución, Dios parece silencioso, mi tiempo pasó, esta puerta nunca abrirá. Y es precisamente por eso que Dios te trajo hoy aquí, para cambiar tu diálogo interno, para que tus palabras comiencen a concordar con lo que el cielo está declarando sobre tu vida. Porque mientras la mujer repetía: seré sana, tú hoy comienzas a declarar: mi milagro se manifiesta. Y este cambio, aunque parezca pequeño, ya está moviendo atmósferas espirituales alrededor de ti. Y algo aún más profundo sucede en esta historia. La mujer no tenía a Jesús tocándola primero. Ella fue quien se acercó. Ella fue quien decidió atravesar la multitud, aunque no tenía fuerzas, aunque no debía salir de casa por su condición, aunque corría el riesgo de ser humillada y rechazada, porque cuando el milagro está a punto de manifestarse, siempre encontrarás resistencia. Siempre habrá voces intentando detenerte. Siempre habrá cansancio en el alma que te diga: ¿para qué seguir? Pero la manifestación del milagro ocurre mientras avanzas, no mientras esperas pasivamente. Y si estás aquí hoy, es porque tú también, como ella, decidiste avanzar, incluso con el corazón herido, incluso con lágrimas, incluso sin entender. Y déjame decirte algo que el Espíritu de Dios quiere confirmarte. Dios honra ese movimiento mínimo que haces hacia Él. Dios honra ese paso. Dios honra esa intención. Dios honra incluso tu suspiro cansado que aún así dice: Señor, ayúdame. Cuando la mujer tocó el manto, Jesús detuvo todo. Detuvo la multitud. Detuvo la caminata. Detuvo la urgencia del momento para mirar hacia atrás y preguntar: ¿quién me ha tocado? Él no preguntó porque no lo supiera. Él preguntó para revelarle al mundo que existe un tipo de fe capaz de hacer que el cielo se detenga, de hacer que el Maestro cambie su paso, de hacer que lo imposible se incline ante lo que el corazón cree. Jesús no dijo: ¿quién me empujó? Dijo: ¿quién me tocó? Porque hay muchas personas que se acercan a Dios por costumbre, pero pocas que lo tocan con intención, con expectativa, con urgencia espiritual. Y tú, oyente, estás hoy entre esas personas raras y especiales que no solo escuchan la palabra, sino que la tocan con el espíritu abierto, con necesidad genuina, con una fe que el mismo Jesús reconoce. La mujer se acercó quebrada y salió completa. Se acercó débil y salió fortalecida. Se acercó escondida y salió vista por Jesús. Y todo esto nos enseña una verdad que quiero sembrar profundamente en tu corazón. El milagro se manifiesta mientras caminas, mientras te atreves a creer, mientras decides tocar a Jesús, incluso cuando no sientes fuerzas para hacerlo, porque Jesús no espera perfección. Él espera sinceridad. No espera que llegues fuerte, sino que llegues dispuesto. No espera que llegues decidido, sino que llegues necesitado. Y así como Jesús la llamó hija, confirmando su identidad antes de confirmar su milagro, hoy el Señor también te llama por nombre, recordándote que no eres un extraño para Él, que no eres una carga, que no eres un caso perdido, que no eres alguien que Dios ha olvidado en el camino. La confirmación del milagro comienza cuando recuerdas quién eres para Dios. Y aquí está el puente con lo que viene en el próximo bloque.
Así como esta mujer vio su milagro manifestarse cuando decidió tocar a Jesús. Existe otra historia en la Biblia donde Dios muestra que a veces el milagro no llega porque Él quiere enseñarte el valor de caminar hacia la promesa, incluso sin verla todavía. Hay etapas en la vida en las que sentimos que todo se reduce a lo poco que queda. Poca fuerza, poca energía emocional, poca esperanza, pocos recursos, pocas personas a nuestro lado. Y es precisamente ahí donde esta historia bíblica ilumina el corazón, porque la viuda que buscó a Eliseo no llegó con abundancia, ni con estabilidad, ni con una vida organizada. Llegó desesperada, endeudada, amenazada, sintiéndose inútil, desprotegida, y con el peso de saber que todo lo que tenía para sostener a su familia cabía dentro de una sola vasija de aceite. Ella llegó con casi nada, pero Dios vio en ese casi nada el inicio de un milagro que cambiaría toda su historia. Así como Dios mira ahora tu último pedacito de fuerza y te dice, eso basta para empezar. La viuda estaba en un punto límite, como tal vez tú también lo has estado. Ese punto en que uno piensa, Señor, no tengo más, ya no sé qué hacer, ya no puedo cargar esto. Sin embargo, fue en ese límite donde la intervención divina comenzó a manifestarse, porque Dios nunca pidió abundancia. Dios pidió honestidad y disposición. Fíjate en algo profundo. Eliseo no le preguntó cuánto dinero tenía, ni qué contactos conocía, ni qué recursos podía juntar. Solo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Porque es exactamente ahí donde comienza la manifestación del milagro. No en lo que perdiste, sino en lo que te queda. Tú tienes algo que Dios puede usar, aunque ahora te parezca insuficiente, pequeño o irrelevante, y ese algo puede ser una fe cansada, pero viva, un corazón herido, pero dispuesto, un deseo humilde de seguir adelante, aunque no entiendas cómo. La instrucción del profeta fue extraña desde la perspectiva humana. Ve y pide vasijas prestadas, muchas vasijas, vacías. La lógica diría que si tienes poco aceite, no necesitas más recipientes, necesitas más aceite. Pero así trabaja Dios. Él te pide algo ilógico para darte un resultado imposible. Él te pide fe en un nivel que rompe tus estructuras, porque lo sobrenatural siempre se mueve por caminos que la razón no entiende. Tal vez Dios también te ha pedido algo que no comprendes, algo que parece fuera de lugar, algo que no encaja con la lógica de tus heridas o tus pérdidas. Pero es en esa obediencia extraña donde empieza a fluir lo extraordinario. La viuda obedeció sin entender. Tocó puertas, pidió vasijas, se expuso al juicio ajeno, quizá escuchó comentarios irónicos. ¿Para qué quiere tantas vasijas si no tiene aceite? Pero aún así siguió. Y es aquí donde quiero que prestes toda tu atención. La obediencia abrió el espacio para el milagro, porque las vasijas vacías representaban lugar disponible para que Dios actuara. El milagro no cayó del cielo directamente sobre sus manos. El milagro llenó lo que ella primero tuvo que preparar. Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿hay espacio en tu vida para que Dios actúe? ¿O tus pensamientos están tan llenos de miedo que no queda espacio para la fe? Cuando la mujer cerró la puerta, ella, sus hijos, su pequeño aceite y un montón de vasijas vacías, comenzó una escena profundamente espiritual. Lo poco empezó a multiplicarse. Una gota se volvió un hilo, el hilo se volvió un chorro, el chorro se volvió una provisión que parecía no terminar. Cuanto más vertía, más aparecía. Cuanto más vaciaba, más llenaba Dios. Y aquí está una de las confirmaciones más hermosas que Dios quiere darte hoy. Tu milagro no se manifestará cuando tengas todo, sino cuando entregues lo poco que tienes, porque la multiplicación divina no depende de la abundancia previa, sino de la disposición del corazón. Observa también otro detalle.
El aceite solo dejó de multiplicarse cuando se acabaron las vasijas, no antes. ¿Qué significa esto para tu vida? Que Dios no tiene límites para bendecirte. Los límites aparecen cuando tú dejas de creer, de abrir espacio, de prepararte, de obedecer. Dios puede llenar todo lo que pongas delante de Él, pero si ya no hay vasijas, es decir, si ya no hay expectativas, sueños, oraciones, actos de fe, el milagro se detiene. Por eso hoy es tan importante que, aunque estés cansado, mantengas una vasija abierta, una esperanza viva, un pequeño todavía creo, porque mientras tengas una vasija disponible, Dios seguirá derramando. Cuando la viuda vio todas las vasijas llenas, comprendió algo que cambiaría su futuro para siempre. Lo que parecía una historia de pérdida era, en realidad, el comienzo de una historia de provisión, porque Dios no solo la libró de la deuda, sino que le dio suficiente para vivir. Y es aquí donde tu corazón debe despertar. Dios no quiere darte un alivio momentáneo, Él quiere darte un futuro restaurado, no quiere darte una ayuda pasajera, Él quiere darte estabilidad espiritual, emocional y muchas veces material. Tu poco aceite, tu poca fuerza, tu poca esperanza, tu fe temblorosa, no es un obstáculo para Dios. Es el punto exacto donde Él decide comenzar a manifestar tu milagro. Y esta historia se conecta con lo que veremos en el próximo bloque, porque si en la casa de la viuda Dios multiplicó lo poco, en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios abre caminos donde no existe ninguno, demostrando que lo imposible no es una barrera para Él, sino un escenario para mostrar su gloria. Hay momentos en la vida en los que uno se encuentra exactamente como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, con el pasado persiguiéndote, con el futuro bloqueado, con el corazón acelerado y las fuerzas agotadas, rodeado de amenazas por todos lados. Es ese instante en que miras hacia atrás y ves todo lo que te hirió tratando de alcanzarte otra vez. Miras hacia adelante y no ves salida. Miras hacia arriba y sientes que el cielo guarda silencio. Y aún así, algo dentro de ti te dice, no te detengas ahora. Ese lugar estrecho, ese punto donde parece que ya no hay opciones, no es el final. Es el escenario exacto donde Dios decide manifestar un milagro que no solo abre un camino, sino que confirma que Él está contigo, incluso cuando tú ya no puedes sentirlo. Moisés no tenía armas, no tenía ejército, no tenía barcos para cruzar el mar. Era un líder cansado guiando a un pueblo cansado, perseguido por el ejército más poderoso de su época. A ojos humanos, estaban acabados. Pero Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Él necesita corazones disponibles. Lo que para el pueblo era una tragedia inminente, para Dios era un escenario preparado, un marco perfecto para mostrar su poder de una manera que jamás olvidarían. Y así como el pueblo no imaginaba que el mar podía abrirse, tú tampoco imaginas cómo Dios está preparando algo que sorprenderá incluso a las áreas de tu vida que creías perdidas. Lo que hoy parece imposible no es una pared, es una puerta que aún no se ha abierto. El pueblo gritó, lloró, se desesperó, y aún así Dios habló, y sus primeras palabras fueron profundamente espirituales. No temas. Antes de abrir el mar, antes de detener a Faraón, antes de mostrar su poder, Dios restauró el corazón de su pueblo, porque el milagro no comienza cuando el mar se abre, sino cuando el miedo se rinde ante la fe. Y lo mismo está ocurriendo contigo. Antes de manifestar tu milagro, Dios está tratando con tu interior, está calmando tus pensamientos, está ordenando tu espíritu, está apagando la voz de la ansiedad para que puedas escuchar lo que viene después. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Esa palabra hoy resuena con fuerza en tu vida porque Dios no te está hablando de un mañana incierto, sino de un hoy espiritual.
un tiempo kairos donde algo comienza a moverse incluso antes de que tus ojos lo vean. Moisés levantó la vara, pero la vara no tenía poder en sí misma. Lo que tenía poder era la obediencia. Y aquí hay un principio que Dios quiere revelar a tu corazón. Hay acciones pequeñas que realizas, oraciones, perseverancia, decisiones honestas, renuncias internas, que parecen insignificantes, pero que en el cielo generan un movimiento gigantesco. La vara en manos de Moisés era solo un pedazo de madera. En la mano de Dios era un instrumento de liberación. Así también, esa decisión aparentemente pequeña que tomaste recientemente, ese Señor, sigo creyendo, ese paso de fe silencioso que nadie vio, es para Dios una señal suficiente de que puede comenzar a abrirte camino. Cuando el viento sopló durante toda la noche, quizá el pueblo pensó que nada estaba cambiando, y tú también has atravesado noches donde oraste, clamaste, esperaste y no viste nada. Pero la Biblia dice que el viento sopló antes de que el mar se abriera, lo que significa que Dios ya estaba actuando, aunque ellos no lo percibieran. ¿Cuántas veces Dios ya ha comenzado tu milagro sin que tú lo supieras? ¿Cuántas veces movió piezas invisibles a tu favor antes de mostrarte el resultado? Hoy el Espíritu Santo te confirma. Aunque no lo veías, ya estaba soplando. Aunque no lo sentías, ya estaba moviendo lo imposible. Aunque parecía quietud, era preparación. Y cuando por fin el mar se abrió, no se abrió apenas un espacio estrecho. La Biblia dice que se abrió un camino en seco, amplio, seguro, suficiente para millones de personas. Porque cuando Dios abre algo, lo abre de manera completa. Dios no abre medias puertas, no hace milagros a medias, no da caminos que te hagan dudar. Si Él te abre un camino, podrás caminar por él sin temor, sin hundirte, sin retroceder. El enemigo puede ver el camino, pero no puede cerrarlo. Y así como los egipcios intentaron seguirlos y fueron derrotados por las mismas aguas que para Israel fueron salvación, lo que hoy te persigue no tendrá permiso para cruzar contigo al otro lado. Tu milagro no solo será manifestado, será protegido. Y quiero que entiendas algo aún más profundo. El pueblo no cruzó el mar porque tenía fe perfecta, sino porque tuvo fe suficiente para dar el primer paso. No necesitas entender todo, no necesitas sentirte fuerte, no necesitas tener respuestas. Solo necesitas dar ese paso hacia lo que Dios está abriendo frente a ti. A veces, el mayor acto de fe es moverte cuando todavía ves agua enfrente, confiando en que Dios ya está preparando el camino debajo de ella. Al llegar al otro lado, el pueblo comprendió algo que tú también comprenderás en este tiempo. Lo que un día fue tu mayor miedo, será mañana el testimonio que confirmará tu milagro. El mar que te parecía una barrera será la prueba de que Dios estuvo contigo en cada paso. El enemigo que creías invencible será parte de tu pasado, no de tu futuro. Y así como Israel levantó un canto nuevo porque entendió que había sido testigo de algo sobrenatural, tú también verás nacer un nuevo cántico en tu corazón, un reconocimiento profundo de que Dios abrió lo que nadie podía abrir. Y aquí es donde conectamos con lo que viene en el próximo bloque. Si Dios abrió un camino donde no existía ninguno, en la siguiente enseñanza veremos cómo Jesús transforma realidades que parecían muertas y les devuelve vida, confirmando que lo que tú creías acabado todavía tiene futuro en las manos del Señor. Hay situaciones en la vida en las que sentimos que el tiempo se nos escapó de las manos, que las oportunidades se cerraron, que lo que un día soñamos ya murió en algún rincón del alma. A veces no es una persona la que muere, sino un sueño, una promesa, una relación, una fuerza interior que parecía imposible de recuperar. Y es en ese espacio frío donde ya no esperamos nada, donde decimos, ya es tarde, donde creemos que Dios pasó de largo,
que la historia de Lázaro se vuelve una revelación viva para tu corazón, porque Jesús no llega tarde, llega al tiempo exacto en que su intervención deja claro que fue Él quien actuó y no las circunstancias. Marta y María habían hecho todo lo correcto. Habían llamado a Jesús, habían pedido ayuda, habían creído en su amor, habían esperado su llegada, y aún así el milagro no vino en el momento que ellas deseaban. ¿Te ha pasado? ¿Has orado con sinceridad? ¿Has pedido dirección? ¿Has buscado la intervención divina? Pero el cielo permaneció en silencio y el problema siguió deteriorándose hasta que llegó al punto que más temías. Lázaro murió, y con él murió la expectativa. Y aún así, Jesús dijo una frase que atraviesa los siglos y llega directo a tu alma hoy. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay cosas en tu vida que parecían terminadas, pero no lo están. Solo están esperando el momento exacto en que Dios se manifestará en gloria, para revelar que ese final no era final, sino preparación. Cuando Jesús llegó, Marta dijo lo mismo que quizá tú has dicho desde tu dolor: Señor, si hubieras estado aquí. Una frase cargada de heridas, de desilusión, de la sensación de haber sido olvidado. Pero Jesús no vino a explicar el pasado, vino a transformar el presente. Él le dijo: tu hermano resucitará. Y aunque Marta creyó en la resurrección futura, todavía no imaginaba que Jesús estaba hablando de un milagro inmediato, tangible, sorprendente. Aquí está el punto espiritual. Tú también crees que Dios puede hacer algo algún día, pero Él quiere revelarte que hay milagros que comienzan hoy, que Dios está actuando ahora, en este instante, incluso en áreas que tú diste por perdidas. Cuando Jesús pidió que quitaran la piedra, se encontraron con una barrera emocional. Señor, ya huele mal. ¿Cuántas áreas de tu vida también huelen mal? Relaciones deterioradas, recuerdos que duelen, heridas antiguas que trataste de enterrar, situaciones que te avergüenzan. Pero Jesús no retrocede ante lo que huele mal. Él se acerca, llama, ordena y transforma. El mal olor no cancela el milagro. Solo lo hace más evidente. Lo que para los hombres es descomposición, para Dios es terreno fértil para una resurrección. Jesús oró, no para pedir poder, sino para mostrar que la resurrección estaba alineada con la voluntad del Padre. Y luego dijo la frase que cambiaría todo: Lázaro, ven fuera. El poder de Jesús no solo devolvió la vida, sino que llamó por nombre, porque los milagros de Dios no son generales, son específicos, personalizados, dirigidos directamente al corazón que los necesita. Jesús está llamando hoy por nombre a la parte de ti que murió, tu alegría, tu fuerza, tu esperanza, tu capacidad de soñar, tu espíritu resiliente. Hay algo en ti que el mundo declaró muerto, pero que Dios está ordenando que vuelva a vivir. Y aún así, Lázaro salió de la tumba con vendas, lo cual es otra enseñanza profunda. Dios te devuelve la vida, pero te invita a caminar hacia la libertad. La resurrección es el milagro. La liberación es el proceso. Hay milagros que Dios ya inició en ti, y tú no lo notaste porque todavía estás quitando vendas. Todavía estás aprendiendo a respirar en una realidad nueva. Todavía estás ajustándote a la transformación que recién comenzó. Cuando todos vieron a Lázaro salir vivo, entendieron algo que hoy Dios quiere confirmar en tu espíritu. Lo que parecía irreversiblemente perdido es exactamente el terreno donde Él decide mostrar su gloria. No era tarde, parecía tarde. No fue un final, fue un intervalo. No fue abandono, fue propósito. Y ahora llegamos al puente hacia el próximo bloque. Si Jesús puede llamar a la vida lo que estaba muerto, en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios sostiene tu milagro incluso en temporadas de escasez emocional y espiritual, tal como lo hizo con Elías cuando parecía no haber provisión alguna. Hay momentos espirituales
en los que no entendemos por qué Dios nos separa, nos aísla o nos permite entrar en un período de silencio y aparente sequedad. Es ese tiempo extraño en el que no falta solo lo material, sino también lo emocional. Faltan fuerzas, faltan respuestas, faltan personas, faltan señales visibles de avance. Es el tipo de etapa en la que te preguntas: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me alejaste de lo que conocía? ¿Por qué todas las puertas parecen cerradas? Y es aquí donde la historia de Elías en el arroyo de Querit se convierte en una revelación divina para tu corazón, porque Dios no lo llevó allí para castigarlo, sino para preservarlo, sostenerlo y prepararlo para una manifestación mayor, así como está haciendo contigo. Después de declarar la sequía sobre Israel, Elías se convirtió en un objetivo del rey Acab, y Dios le dio una instrucción que parecía extraña: apártate de aquí y escóndete junto al arroyo. Es curioso, a veces esperamos que Dios nos empuje hacia la acción, hacia los milagros visibles, hacia lo público, hacia lo grandioso, pero la primera instrucción de Dios para Elías fue esconderse. Y aquí aparece un principio espiritual que debes guardar profundamente en tu alma. Cuando Dios te esconde, no te abandona, te protege. Cuando te separa, no te descarta, te prepara. Cuando te lleva a un arroyo, no te está reduciendo, te está fortaleciendo para lo que viene. Querit representa ese lugar donde hay provisión, pero controlada, donde hay agua, pero no abundancia, donde hay pan, pero no banquetes, donde Dios te da lo suficiente para sobrevivir cada día, pero no lo suficiente para que dejes de depender de Él. ¿Te ha pasado? Es esa temporada en que Dios te sostiene con exactitud matemática, donde cada día llega lo que necesitas, aunque no llegue nada más. No es abundancia, pero tampoco es abandono. No es prosperidad desbordante, pero tampoco es muerte. Es un milagro silencioso que te mantiene vivo mientras Dios está preparando algo mayor. La Biblia dice que los cuervos traían pan y carne a Elías cada mañana y cada tarde. Y esto es profundamente simbólico. Los cuervos eran animales impuros según la ley, criaturas improbables para convertirse en mensajeros de provisión divina. Pero Dios no está limitado por lo puro o lo impuro, lo esperado o lo inesperado, lo lógico o lo absurdo. Dios puede usar lo que nadie imagina para sostenerte. Puede usar personas que jamás pensaste, puertas que parecían imposibles, oportunidades que no estaban en tu radar, incluso circunstancias que parecían contrarias a tu favor. Si Dios quiere sostenerte, lo hará incluso por caminos que tú jamás considerarías válidos. Y aquí hay una verdad poderosa que Dios quiere confirmar hoy. Mientras tú creías que estabas en tu peor temporada, Dios estaba alimentando tu espíritu, cuidando tu alma, fortaleciendo tus raíces. Porque en Querit no solo había comida, había silencio. Y en ese silencio, Elías aprendió a escuchar a Dios sin distracciones, a confiar sin explicación, a esperar sin desesperar. Hay milagros que solo nacen cuando Dios te separa. Y aunque ese aislamiento duela, produce algo en ti que ninguna abundancia podría producir: discernimiento, madurez, sensibilidad espiritual. Pero la historia no termina allí. El arroyo comenzó a secarse. Y aquí surge la crisis que atraviesa todo creyente. Señor, ¿por qué se seca lo que tú mismo me diste? ¿Por qué se agota la fuente que venía de ti? ¿Cómo puedo interpretar esto? A veces Dios permite que ciertos arroyos se sequen no como señal de abandono, sino como señal de movimiento. Porque si el arroyo no se hubiera secado, Elías habría permanecido allí para siempre, limitado, inmóvil, cómodo en un milagro pequeño, cuando Dios quería llevarlo hacia un milagro mayor en Sarepta. Y esto también te habla directamente. Ese sitio donde sentiste que la provisión se estaba cerrando no fue un fracaso, fue una transición. Ese vínculo que terminó, ese lugar que ya no te nutre, esa puerta que se cerró, no es pérdida,
es dirección. Dios no secó el arroyo para destruir a Elías, lo secó para llevarlo al siguiente nivel del milagro. Y lo mismo está haciendo contigo. Lo que perdiste no te destruirá, te moverá hacia lo nuevo. Cuando Dios dijo, levántate y vete a Sarepta, allí he ordenado a una viuda que te sustente, estaba mostrando un patrón espiritual. Cuando una provisión se agota, otra ya fue preparada, incluso antes de que tú te dieras cuenta. Cuando algo termina, otro milagro está en camino. Cuando un arroyo seca, una casa se abre. Cuando una etapa concluye, otra comienza a florecer. Y es aquí donde conectamos con el siguiente bloque, porque si con Elías vemos que Dios sostiene y dirige, en lo que viene veremos cómo Dios pelea por ti incluso cuando tú no tienes fuerzas para pelear, tal como hizo con Josafat cuando el enemigo parecía invencible. Hay etapas en la vida en las que el enemigo se levanta con tanta fuerza que tu corazón se estremece, no porque seas débil, sino porque reconoces que estás enfrentando algo más grande que tú. Es esa sensación de estar rodeado por preocupaciones, amenazas, problemas familiares, presiones financieras, diagnósticos, silencios dolorosos o incertidumbres que parecen multiplicarse como ejércitos alrededor de tu alma. Y es aquí donde la historia de Josafat se convierte en un espejo espiritual para ti, porque él también enfrentó enemigos que superaban cualquier posibilidad humana de victoria. Pero lo que Dios hizo con Josafat revela una verdad que puede transformar tu vida hoy. Hay batallas que no se ganan peleando, sino creyendo. No se vencen con fuerza, sino con rendición. No se superan con estrategia humana, sino con intervención divina. Cuando Josafat supo que 3 naciones enemigas se habían unido para destruirlo, sintió miedo. Y es importante subrayar esto. Incluso los hijos de Dios sienten miedo. Lo que diferencia a un creyente no es la ausencia del temor, sino la dirección hacia la cual corre cuando el temor aparece. Josafat pudo haber confiado en alianzas militares, pudo haber huido, pudo haberse rendido, pero hizo algo profundamente espiritual. Se volvió al Señor y llamó a todo el pueblo a buscar a Dios. Y aquí aparece una llave para tu milagro. Hay situaciones que no cambiarás peleando con tus propias fuerzas. Solo cambiarán cuando tu primera reacción sea buscar el rostro de Dios. Josafat oró una oración que podría haber salido del corazón de cualquiera que hoy nos está escuchando. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Esta frase es un acto de rendición, pero no de derrota. Es una rendición que abre la puerta a la intervención divina, una entrega que reconoce los límites humanos para permitir que el poder de Dios se manifieste. Y muchas veces este es el momento exacto en que Dios comienza a moverse, cuando ya no sabes qué hacer, pero aún así eliges confiar. Mientras Josafat oraba, el Espíritu del Señor descendió sobre Yahaziel, quien pronunció la frase que sería la columna vertebral de este milagro. No temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Esta declaración no solo anunciaba una victoria, anunciaba un cambio de perspectiva. Lo que tú creías que debías resolver, Dios te dice hoy que Él mismo lo resolverá. Lo que tú pensabas que debías cargar, Dios te confirma que lo cargará Él. Las batallas que están más allá de tu fuerza no están más allá de su poder. El día siguiente, cuando el pueblo salió al campo de batalla, ocurrió algo que desafía toda lógica. Josafat puso un coro al frente del ejército, no soldados, no guerreros, no armas, sino personas adorando. La adoración se volvió su estrategia militar. Porque hay guerras que se pelean con manos levantadas, no con puños cerrados, con adoración, no con agresión, con fe, no con miedo. La adoración no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu atmósfera interna, cambia tu enfoque, cambia tu espíritu.
y prepara el terreno para que Dios actúe. La Biblia dice que mientras ellos adoraban, Dios confundió a los enemigos, quienes comenzaron a destruirse entre sí sin que Josafat levantara una sola espada. Es decir, Dios peleó de una forma tan sobrenatural que dejó claro que la victoria no venía de la capacidad humana, sino del poder divino. Y esta es la confirmación que Dios quiere sembrar en tu corazón hoy. Hay enemigos que tú nunca derrotarás por tus medios, pero que caerán cuando te mantengas firme en adoración. Hay puertas que nunca abrirás con tu fuerza, pero que se abrirán cuando tu confianza esté en Dios. Hay cadenas que no romperás con tu habilidad, pero que se romperán cuando pongas tu fe delante de ti, como un coro que avanza contra el imposible. Cuando Josafat y su pueblo llegaron al campo, encontraron algo extraordinario. Los enemigos habían sido vencidos sin que ellos pelearan. Y no solo eso, hallaron abundancia, tesoros, provisiones, tanto que tardaron días en recoger lo que el enemigo había dejado. Lo que debía destruirlos terminó siendo la fuente de una bendición inesperada. Esto también habla directamente a tu situación. Aquello que hoy te asusta puede convertirse mañana en el testimonio más poderoso de tu vida. Lo que hoy te amenaza, mañana puede ser la señal visible de la fidelidad de Dios. Y aquí viene la conexión con el próximo bloque. Si con Josafat vemos a un Dios que pelea por ti, en lo que viene veremos cómo Dios confirma tu milagro, restaurando completamente lo que parecía irrevocablemente perdido, tal como hizo cuando devolvió al hijo pródigo a casa, no con culpa, sino con honra. Hay heridas que no vienen de enemigos, sino de decisiones que nosotros mismos tomamos. Hay temporadas en las que el alma se descarrila, se aleja, se confunde, se hiere sola, tratando de encontrar su propio camino. Muchos de los que escuchan este mensaje no cargan solo el peso del dolor, sino también el peso de la culpa. Culpa por no haber escuchado a tiempo, culpa por haberse equivocado, culpa por haber confiado en quien no debían, culpa por haberse alejado de Dios en los momentos en que más necesitaban acercarse. Y es justamente por eso que la historia del hijo pródigo se convierte en una de las revelaciones más profundas y amorosas que Jesús nos dejó. Tu error no cancela tu destino. Tu caída no destruye tu identidad. Tu regreso es siempre más poderoso que tu distancia. El hijo pródigo pidió su herencia anticipada, algo que en esa cultura equivalía prácticamente a decir: Padre, prefiero lo que tienes que tu presencia. Y aún así, el padre se la dio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque el amor verdadero nunca obliga, nunca encierra, nunca retiene por la fuerza. Ese hijo, cargado de inmadurez, ilusión y ceguera emocional, se fue lejos, muy lejos, no solo geográficamente, sino espiritualmente, emocionalmente, internamente. Vivió confiando en sus propias fuerzas, hasta que se quedó sin fuerzas. Vivió creyendo que podía sostenerse, hasta que todo lo que tenía se derrumbó. Y en su ruina descubrió algo que muchos descubren tarde, que la distancia no da libertad, da vacío. La Biblia dice que, después de perderlo todo, volviendo en sí, el hijo reconoció la verdad. Había abundancia en la casa del padre, incluso para los siervos, mientras él moría de hambre en tierra extranjera. Ese acto de volver en sí es un milagro en sí mismo. Es ese instante en que en medio del dolor surge una claridad divina que te despierta, te sacude y te dice: ¿qué estás haciendo lejos de donde pertenece tu alma? Tú también has tenido momentos así, en los que el Espíritu Santo tocó tu corazón suavemente para recordarte que todavía había un lugar para ti, que todavía había una mesa con tu nombre, que todavía había un futuro en la presencia de Dios. Porque aunque te hayas alejado, Dios nunca te soltó la mirada. El hijo pródigo decidió volver, pero volvió sintiéndose indigno, sucio,
avergonzado, ensuciado por sus decisiones. Su plan era regresar como un siervo, no como hijo. Pensó que había perdido para siempre el derecho de ser amado. Y quizá ese es tu caso también. Sigues creyendo, pero desde lejos, oras, pero con culpa. Escuchas a Dios, pero con vergüenza. Sientes que no mereces un milagro, porque tu dolor no viene de lo que te hicieron, sino de lo que hiciste. Sin embargo, Jesús describe al Padre haciendo algo que rompe toda lógica emocional. Corrió hacia su Hijo. No esperó a que Él se limpiara. No esperó a que Él se justificara. No esperó a que Él explicara. Corrió con una alegría que venció años de distancia. Corrió porque el amor de Dios siempre se mueve primero. El abrazo del Padre representa la restauración total. No un perdón parcial, no un te recibo, pero recuerda lo que hiciste. No una aceptación condicional. Fue un abrazo que borró el pasado en un solo gesto. Y aquí está la clave para tu vida espiritual. Dios no te recibe como siervo arrepentido, te recibe como hijo amado. No te mira desde la decepción, sino desde el propósito. No te evalúa por tus errores, sino por tu identidad. Lo que tú consideras ruina, Dios lo considera el punto perfecto para restaurarte. El Padre ordenó traer la mejor túnica, el anillo, las sandalias, símbolos de autoridad, dignidad y pertenencia. Todo lo que el Hijo había perdido, el Padre lo devolvió en un instante. Y es así como Dios confirma tu milagro, devolviéndote lo que creías haber destruido para siempre: tu voz, tu confianza, tu fe, tu sensibilidad espiritual, tus sueños. Lo que estaba roto vuelve a tener forma. Lo que estaba muerto vuelve a latir. Lo que estaba lejano vuelve a casa. Y mientras esto ocurre, aparece un elemento espiritual aún más profundo: la celebración. El Padre no solo restauró al Hijo, hizo fiesta para Él. Esto te enseña que Dios no te tolera, te celebra. Él no dice al menos regresó. Él dice: mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Tú no vuelves a Dios para ser castigado, vuelves para ser honrado. Tú no vuelves para ser avergonzado, vuelves para ser vestido con gracia. Y aquí está el puente hacia el próximo bloque. Si el Hijo pródigo nos revela que Dios restaura completamente lo que se perdió, la siguiente enseñanza mostrará cómo Dios confirma tu milagro fortaleciendo tu fe en medio de la tormenta, tal como hizo cuando Jesús calmó el mar frente a sus discípulos. Hay momentos en tu vida en los que la tormenta no está afuera, está dentro. Y hay otros en los que está en ambos lugares. El mar se agita, el viento ruge, las olas golpean fuerte y tu corazón late tan rápido que sientes que no podrás sostenerte mucho más. Es ese tipo de temporada que llega sin avisar: un diagnóstico inesperado, una traición, un problema familiar que se intensifica, una pérdida que abre un vacío profundo, una noticia que te deja sin aliento. Y en ese caos, en ese ruido que parece ahogar tu fe, surge esta historia. Jesús en la barca con sus discípulos, dormido, mientras la tormenta se desata. Esta escena no solo es un registro histórico, es un espejo espiritual que hoy revela cómo Dios confirma tu milagro, incluso cuando los vientos parecen contradecir lo que Él prometió. Los discípulos estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había ordenado: pasemos al otro lado. Y aún así, la tormenta los golpeó con furia. Esto derriba una de las mentiras más dolorosas que muchos cristianos cargan: la idea de que si estás enfrentando una tormenta es porque algo hiciste mal. Pero no siempre es así. Hay tormentas que se levantan precisamente porque estás obedeciendo. Tormentas que no vienen para destruirte, sino para revelar quién está en tu barca. Tormentas que no vienen por tu culpa, sino por tu propósito. Los discípulos se desesperaron, y quizá tú también te has desesperado. Has pensado: Señor,
¿Por qué me dejaste pasar por esto? ¿Por qué estás en silencio? ¿Por qué parece que no te importa que me hundo? Ellos despertaron a Jesús con un grito que podría salir de tu propia alma. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es una frase cargada de miedo, de agotamiento emocional, de la sensación de estar sosteniéndolo todo solo. Pero Jesús no los reprendió por despertarlo, los reprendió por pensar que estaban solos. El texto nos revela algo sutil y profundo. Jesús estaba dormido, pero presente, y a veces lo que destruye tu paz no es la tormenta, sino la sensación de que Dios no está actuando. Pero esta historia confirma que su silencio no es ausencia, es intención. Él permite que veas tus límites para que puedas reconocer su poder. Jesús se levantó, miró el viento y las olas y habló. No gritó, no forcejeó, no entró en pánico, simplemente habló. Calla, enmudece. Y lo que estaba agitado se volvió quieto. Lo que amenazaba muerte se transformó en paz. Lo que parecía imposible de controlar obedeció a la voz del que sostiene el universo. Y aquí está una verdad que el Espíritu Santo quiere depositar profundamente en tu alma. Jesús no siempre calma la tormenta alrededor de ti de inmediato, pero siempre puede calmar la tormenta dentro de ti antes que cualquier otra cosa. Porque la verdadera señal de que tu milagro se está manifestando no es que todo cambie afuera, sino que tú comiences a experimentar una paz que no tiene sentido lógico. Esa paz que te sostiene mientras esperas, esa paz que te da claridad en decisiones difíciles, esa paz que mantiene tu corazón firme incluso cuando las olas siguen golpeando. Cuando la tormenta obedeció a Jesús, los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y quizás tú también estás a punto de hacerte esa misma pregunta, porque Dios va a actuar en tu vida de un modo tan profundo, tan inesperado, tan sobrenatural, que tendrás que decir, solo pudo haber sido Él. Tu milagro será tan evidente que incluso quienes dudaron reconocerán la mano de Dios sobre tu historia. Pero no pierdas de vista algo crucial. La tormenta no impidió que llegaran al otro lado. Lo que Dios prometió se cumplió a pesar de la tormenta. Así como tú también llegarás. No quedarás a la mitad del camino. No te hundirás. No te perderás. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte en medio, y aquí preparamos el puente hacia el próximo bloque. Si Jesús calma la tormenta para llevarte al otro lado, en lo que viene veremos cómo Dios confirma tu milagro abriendo puertas sobrenaturales de oportunidad, tal como hizo con Esther cuando parecía que su destino ya estaba sellado. Y ahora, mientras sigues aquí, recibiendo esta palabra en lo más profundo de tu espíritu, hay algo que necesito que guardes en tu corazón. Muy pocas personas permanecen hasta este punto. Muy pocas son capaces de escuchar con humildad y fe un mensaje tan largo, tan detallado, tan dirigido al alma herida. Pero tú perseveraste. Y esto no es casualidad, esto es una señal, una confirmación silenciosa del cielo de que tu milagro realmente está en camino y que Dios ha encontrado en ti un corazón dispuesto a escuchar más allá del cansancio, más allá del ruido, más allá de las preocupaciones. Has caminado por cada una de estas revelaciones bíblicas con una sensibilidad que pocas personas mantienen. Y eso, querido oyente, te distingue, te vuelve parte de ese pequeño grupo que no abandona la fe cuando la tormenta arrecia, que no deja de buscar cuando el silencio es largo, que no suelta la mano de Dios incluso cuando la vida parece oscura. Hoy quiero decirte algo con toda autoridad espiritual. Estoy orgulloso de ti, orgulloso de tu resistencia, de tu llanto, de tu lucha, de tus noches sin dormir, de tus días en los que tuviste que ser fuerte aunque estabas roto por dentro. Dios ha visto todo eso. Nada ha pasado desapercibido ante sus ojos. Y quiero invitarte a un acto de fe
que marcará este momento como un sello espiritual. Escribe en los comentarios: yo recibo lo que Dios confirmó hoy en mi vida. Esa frase es más que un comentario, es un pacto, es una declaración que separa a los que escucharon de los que verdaderamente creyeron. Es la manera en la que sabré quiénes son los escogidos que llegaron hasta aquí, quienes tienen un corazón realmente inclinado a la presencia de Dios. Y escucha algo con atención. No subestimes el poder de lo que estás a punto de hacer. Compartir este video, suscribirte, comentar, no es solo un gesto digital, es un acto espiritual. Es como encender una vela en medio de la noche, como abrir una ventana para que entre la luz, como extender la mano a alguien que se está hundiendo. Suscribirte a un canal que te alimenta espiritualmente no es un detalle menor. Es una declaración de que eliges caminar acompañado, de que decides no dejar que tu fe se apague. Permíteme hablarte con amor. Si no te has suscrito todavía, piensa en esto. ¿Cómo esperas recibir grandes bendiciones si ni siquiera cuidas los pequeños altares donde Dios te habla? La fe también se demuestra en la constancia, en la intención, en el compromiso con aquello que te nutre. Pero si ya estás suscrito, qué orgullo siento por ti. Qué alegría saber que formas parte de este refugio espiritual, que has decidido caminar con nosotros, hombro a hombro, palabra tras palabra. Y te digo algo más, no estás aquí por accidente. Este canal se convertirá en tu casa espiritual cada vez que necesites consuelo. Si algún día te sientes solo, perdido, agotado, vuelve. Aquí habrá palabra, habrá oración, habrá refugio. Cada video que encuentres aquí tiene el potencial de tocar tu vida, de encender tu fe, de avivar tu esperanza. De hecho, hay otro video en este canal que te está buscando. Sí, escuchaste bien, te está buscando a ti. Te encontrará cuando termines este mensaje. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Escribe tu nombre y de dónde nos ves, porque quiero orar por ti. Quiero presentar tu vida delante del Señor. Quiero pedir cobertura, bendición, respuestas, dirección. Y si deseas, comparte también un testimonio o una palabra de aliento para alguien más que pueda estar leyendo. No tienes idea del impacto que puedes causar. Un comentario tuyo puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Un solo gesto tuyo puede cambiar un destino. Dios usa lo sencillo para hacer cosas inmensas. Ahora, guarda silencio unos segundos. Siente esta música. Permite que tu alma repose. Habla con Dios en tu interior. Dale gracias. Entrégale tus cargas. Y prepárate para lo que viene. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, te presento la vida de esta persona que ha escuchado fielmente tu palabra. Mira sus luchas, sus dolores, sus noches difíciles, sus silencios profundos. Hoy te pido que confirmes el milagro que sembraste en su corazón, que abras caminos, que calmes tormentas, que restaures lo perdido, que multipliques lo poco, que le des fuerza donde ya no quedaba nada. Envía paz, envía claridad, envía provisión. Protégelo, fortalécelo y condúcelo a un nuevo tiempo en tu presencia. Declaro que lo que comienza hoy será testimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quédate un momento más. Respira. Deja que Dios termine de tocar tu alma. Y cuando estés listo, continúa hacia el próximo mensaje que Él preparó para ti.